¿Creéis que se puede considerar la psicoterapia un arte? Teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta que hay unos principios, que hay unos fundamentos teóricos acorde a lo que acabas de poner encima de la mesa. Pero claro, ahí está la creatividad, la improvisación, el fluir en lo que está pasando aquí ahora in situ, que en muchas ocasiones pues, el terapeuta va abriendo puertas o va abriendo frentes o a través del lenguaje se va entendiendo ciertas funciones que requieren tiempo y bueno, hay maneras de poder mejorar el vínculo, como acabas de mencionar. Eh, ¿qué opinión te merece, ¿no? Este aspecto? Porque hay como personas que dicen, no, esto no es un arte, esto es algo que... Y hay personas que se van por las ramas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y tampoco quiero pues, elicitar tu respuesta, ¿no? Pero para mí es una forma de, como un funambulista. Si me voy a una parte eh, muy científica y demasiado ajena a la realidad humana, que es el otro lado, que es pseudocientífico y todo vale y todo es, la terapia es arte, nos perdemos. Entonces, mantener esa fina línea para mí es lo complicado y bueno, lo que quieras comentarme sobre esto no es una duda, es simplemente, pues bueno, lo que quieras compartir. Vale. Uf, qué interesante, complicada. Vamos a ver qué puedo hacer yo con la pregunta. Me parece súper interesante y además me parece que es una coincidencia, no sé, sí, sí, muy eh, curiosa, porque justo esta semana yo estaba hablando allí cuando estuve en Reno, participé de un club de análisis de conducta y hablamos entre analistas de conducta y estábamos hablando de la definición del arte. Y a mí me gustaría empezar por esto y preguntar, o sea, aparte de lo que voy a decir, pero devolver con una pequeña pregunta de qué es el arte, porque la propia definición del arte me parece algo bastante complicado de operativizar, de qué, decir qué es arte, qué no es arte, y yendo más allá de la terapia, ¿eh? Y yo además es que soy artista de otras cosas, o sea, que siempre he estado mucho en el mundo del arte y es muy difícil decir, por ejemplo, que un papel hoy en día sea un papel y mañana sea un arte, ¿no? O que simplemente una expresión de Esto es algo que se arte, haya ¿no? dicho. Exacto, un cuadro es un arte, pero vale, pintura, algo que se aprecia socialmente, componente emocional, eh, una ciudad, algo que utilizó alguien. ¿No? Vamos Ujú. a poner alguien que era muy admirado, que utilizó una servilleta y años después esta servilleta es arte, no se pone en un cuadro. Entonces, la primera, creo que el primer hecho complicado de utilizar esta palabra dentro de un lenguaje que estamos intentando ser concisos, creo que es complicado utilizar esta palabra para definir algo en terapia, porque yo no me siento cómoda utilizándola, básicamente porque no sé muy bien cómo podría operativizarlo, ¿no? Y este componente más subjetivo, quizás lo utilizamos así como algo más de sinónimo de subjetividad o de algo que sale bien, pero los medios de hacerlo no sabes muy bien cómo. Es decir, habría que ver cuál es esta operatividad, o por lo menos entender conceptualmente qué significa el arte en este ámbito terapéutico, ¿no? Pero si yo interpreto de esta forma con la que estoy diciendo, Ok. creo que es algo que ocurre en la práctica clínica y vamos, en su porcentaje más alto que no sé, porque no quiero decir un porcentaje que no es cierto, pero es decir, creo que es algo que ocurre desde esta definición de hago ensayo y error, desde Ujú. esta definición de no tengo todas las herramientas para hacer terapia, sobre todo al principio. Y voy tanteando y voy descubriendo y voy aprendiendo nuevos discriminativos, ¿no? Porque no, o bien porque no he leído toda la literatura
que también será, pero bien porque realmente quedan muchas cosas por explicarlo, por aclararlo, porque sea más fácil y por entenderlo, por realmente estudiar, investigar. Por eso es interesante que avance. Entonces, en definitiva, toda esta parte, ¿no? Como por ejemplo, de creatividad y el fluir y ir abriendo caminos, yo creo que es algo que muchas veces se da de esta forma más intuitiva, de esta forma más de por ensayo y error, y que quizás podríamos intentar manualizarlo con todas las comillas que puedan haber, porque precisamente el manualizar dentro del análisis de conducta es una paradoja, porque estamos hablando de n igual a 1. Entonces, manualizar, ¿no? Estamos manualizando algo de n igual a 1, no tiene mucho sentido. Exacto. Pero algo así muy general de manualizar en el sentido de vamos a ir a los principios de aprendizaje. Entonces, ¿qué principios, qué discriminativos, qué realmente está controlando mi comportamiento desde una perspectiva funcional? Yo sí que creo que sería interesante el que eso se diese y que fuera cada vez menos intuitivo, es decir, que la creatividad en terapia no fuera dado solo por las contingencias de la historia de aprendizaje de una persona, y que tú veas, oh, este terapeuta es muy bueno o este no es tan bueno, pero ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a ver qué realmente se relaciona con este éxito. Y creo que en la psicología mainstream y yo me he metido en este lío con mi tesis también, es como queremos ver qué hace este terapeuta excepcional, qué hace, que se relaciona, cuáles son estos comportamientos. Yo sí que creo que sería interesante seguir buscando. Ahora bien, si me preguntas, creo que sí que se da mucha creatividad, fluir, todo esto de manera más intuitiva y por ensayo y error. Y que también deja mucho el bagaje a las experiencias de cada uno y cómo esto se confluye en la terapia. Pero bueno, no sé si mañana me cambia toda la forma de pensar, ¿eh? Esa es la respuesta que te doy hoy. Claro, has dado una respuesta acorde al modelo y a los principios, ¿no? A mí me llama la atención siempre cuando Beck o Ellis hacían terapia, ¿no? Y trataban de, pues, tenían su protocolo y sus seguidores o las personas que se formaban con él, ya tenían experiencia, no tenían los mismos resultados, ¿no? Es como, sé que le funciona a Ellis o a Beck, trato de aplicar lo mismo y obtengo resultados diferentes, ¿no? Lo que has dicho de manualizar n igual a 1 y la variabilidad humana, pues es un poco arduo y complejo, ¿no? A mí me gusta también, Gregorio Marañón tiene una cita que decía, la ciencia no puede explicarlo todo y esto es esto no quiere decir que tengamos que irnos a un plano de que la psicología, bueno, es que si abrimos este debate es una ciencia natural, es una ciencia humana, ¿dónde está el punto de encuentro, la convergencia entre una ciencia humana que se puede hacer natural con ciertos principios que son inescrutables, que, bueno, que ya todos conocemos? Pero bueno, muy interesante abrir este frente, ¿no? Sí, sí. Y añadiendo también, mira, con el comentario que hiciste de efectivamente, ¿no? Estoy intentando hacer lo que hace Beck Ellis, estoy haciendo lo mismo, pero luego no tengo los mismos resultados. Eh, pero es que precisamente la clave será en que probablemente no esté haciendo lo mismo, ¿no? Esto me suena mucho a cuando un padre dice, ya, es que yo tengo 2 hijos gemelos y les he creado igual, pero la cosa está en que probablemente no ha sido igual. ¿Por qué? Porque tienes muchas variables confluyendo, y entro en la parte de la ciencia, lo de explicarlo todo, porque como que a veces yo siento que, ¿no? En el análisis de conducta, si tienes muchísimos datos y dices, yo puedo apoyar, no sé por qué, porque tengo todos estos datos, ¿no? Y entonces eso es como la ciencia por detrás, y solamente te creo si me enseña estos estudios. Creo que esto a veces se puede pecar de ir al otro lado desde no tener en cuenta toda esta confluencia de cosas que están dándose a la vez, ¿no? Como que cae un poco en esta unicausalidad, cuando en realidad, ¿por qué estamos hablando a lo mejor de causas en este sentido, ¿no? En cómo realmente toda esta
unión de cosas que están ocurriendo a la vez, que vienen de pasado, pero que se ponen en el momento con la doble función de las cosas. Y a veces nos perdemos en intentar decir, no, es que yo creo que esto tiene que ser un estímulo discriminativo, no, y esto es una operación motivadora, y es como, a lo mejor son los dos, a lo mejor hay una otra variable que no estoy viendo, pero claro, por un lado, quieres ser pragmático, quieres ser, no, mira, voy a controlar el medio, y eso ha sido muy útil, es decir, muy útil. ¿Por qué? Precisamente por esta idea se ha conseguido las cosas que se consiguen del control de comportamiento. Pero lo difícil es hacer este equilibrio con esta unión de tantas cosas que se nos sale de las manos, sobre todo en el contexto aplicado. Pero incluso en el experimental hay unos estudios súper chulos de cómo le someten a ratas a diferentes operaciones motivadoras, y eso lo ha hecho Leon en Reno y Linda Hayes, como haciendo esto el comportamiento, la operación motivadora es como que entra en fusión y ya no predice el mismo comportamiento que si fuera solo una de ellas o solo otra de ellas. Entonces, fijaros la importancia que puede tener dos operaciones ocurriendo a la vez a la hora de controlar un comportamiento. Entonces, pues hablamos de arte, de subjetividad, porque claro, es que son muchas cosas que están ocurriendo y el control de todas ellas pues, va a ser bastante complicado. Pero eso no quita el hecho para mí que sí que la pragmática vamos a intentar describir y cuando he dicho protocolizar es verdad que no ha sido el término más adecuado porque la idea es vamos a ver estos principios o por ejemplo vamos a estudiar la transferencia de funciones, vamos a ver qué puede estar explicando esto para qué, para que luego yo consiga hacerlo mejor en terapia. Entonces eso sí que yo abogo por ello. Entonces, es una ciencia humana que invita... Para mí lo complicado es saber la interacción de las variables historiobiográficas que ni siquiera la persona es consciente de que están ahí operando en ese cambio clínico. Y uno a veces, pues no, es que el terapeuta ha sido un estímulo discriminativo. Realmente no lo puedes saber. Es complicado de saberlo, porque no puedes estar ahí, ni has estado en las variables que causaron su comportamiento. Y eso lo hace Claro. bonito nuestro trabajo, ¿no? Y lo hace también, Mm. pues, algo que no se puede manualizar, mecanizar o protocolizar, porque implica saltarnos ciertas leyes también, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Sí, efectivamente, la parte del protocolizar y manualizar es algo que, que lo veo yo como una paradoja y lo utilizo en una presentación que tuve porque una de las cosas que yo estudio en mi tesis es ver si hay algunas variables que se repiten a la hora de explicar a los terapeutas más excepcionales y utilizo un juego de esto de patrones que es que básicamente es una pantalla con diferentes, un dibujo con diferentes eh, patrones muy parecidos. Imagínate que son circulitos, ¿no? Entonces, como que hay varios circulitos, pero ninguno es igual que el otro. O, por ejemplo, las olas en el mar, todas tienen un mismo patrón, pero ninguna ola es como la otra. Y entonces es una especie de protocolo, por así decir, vale, vamos a llamarlo mar, vamos a llamarlo el patrón redondo, pero atendiendo siempre a que al final cada individuo pues, va a tener esta complejidad. Y hay una cita de Linda Hayes que me gustó mucho, que ella dijo, ahí os lo dejo, yo no voy a defender ni criticar y ya me diréis qué os parece, pero que ella dijo ¿no? Que ella no tiene drama por la causalidad. Entonces me pareció súper bonito verlo como alguien hacía alguna pregunta, ese estilo, ¿no? De cómo controlar, predecir. Y yo digo, pero es que yo no tengo drama por encontrar causas, ¿no? Qué interesante. Y no sé, ahí os lo dejo también con la perspectiva de que no quiere decir que no sea ciencia y que no, y yo Exacto. ya os digo que yo sí que por abogo por no dejar al arte, por así decirlo, ¿no? No dejar a que sea intuitivo, sino intentar, igual que se han encontrado tantas cosas, igual que este estímulo discriminativo es una evaluación, no es un análisis funcional, pero hasta la medida que se pueda vamos a ver si realmente puede estar funcionando como estímulo discriminativo. Vamos a ver qué poder de predicción tenemos. Eso sí que abogo por eso. Perfecto. Pues bueno, creo
se pueden asentar ciertas bases para ponernos de acuerdo en qué es terapia, qué no es terapia, qué forma parte dentro de la parte litúrgica que implica lo que es un encuentro entre dos personas con su propia historia de aprendizaje y cómo hay unos principios que permiten resumir y de echar mano bueno, a poder explicarlo de una manera parsimoniosa y que otras personas en otras comunidades puedan aplicar lo mismo. Yo quería preguntarte, ya para finalizar, qué te parecen o qué opinión tienes sobre las variables extraterapéuticas. Y bueno, cuando nos vamos a algunos estudios vemos cómo tienen una gran influencia en la varianza de cambio y que a veces se nos escapa. De hecho, FAB aparece en escena en cierto sentido para tratar de producir cambio dentro de la propia sesión y que la persona pueda ir entrenándolo fuera para que se extiendan esos beneficios. ¿Hay alguna manera de... Sí, qué variables Ajá, extraterapéuticas median el cambio? eso es. Y ¿Cuáles son estas variables terapéuticas? pues todo lo que la persona hace cuando sale de la hora de terapia Ah, que acabamos de dar, vale, ¿no? Y viene la semana siguiente y vemos, pues estoy mucho mejor, vale. he hecho lo que me has dicho y estoy mucho mejor. Y dices, vale, pero ¿qué ha pasado en esta semana? ¿Qué otras variables están ahí incidiendo en el cambio? Que no podemos Ujú, acceder a ellas, ¿no? ujú. Por supuesto, por supuesto. Pues que al final somos organismos vivos, ¿no? Y el efecto que vamos teniendo pues se va a influir con lo que está ocurriendo afuera. Yo recuerdo un caso que me fue súper bien, que yo decía, pero es que realmente era un caso de una persona que tenía problemas laborales y encontró otro trabajo. Así un poco que le apareció, ¿no? Otro trabajo. Es verdad que hicimos cosas, pero yo siempre digo, estoy convencida que si no le hubiera aparecido esta oportunidad, este trabajo tan bueno, las cosas hubieran sido diferentes. No te digo que no hubiera superado, ni mucho menos, pero sin duda serían diferentes. Y sí, tiene muchísimo peso. Yo creo que también la constancia aquí entre diferentes sesiones y que realmente lo que esté ocurriendo en sesión esté ocurriendo de una perspectiva en que el terapeuta se convierte en este reforzador condicionado generalizado y esto solamente lo puedes ver con el tiempo y aquí, ojo, que sí, tienes tú como terapeuta en sesión la muestra, ¿no? No es algo de fuera. Esto yo creo que puede aumentar quizás esta influencia que pueda tener, pero yo creo que sería ingenuo creer que todos los cambios que ocurren fuera luego es dado por esta intervención en sesión solo, es decir, hay muchísimas confluencias de variables fuera. Y repito, creo que el tiempo puede ser una variable que estabilice un poco esta variabilidad en el sentido, vale, no se han dado todas estas variables fuera o se han dado otras, pero seguimos trabajando, seguimos haciendo determinadas cosas y ahí puede ser algo más sistemático y menos fluctuante en función de las fluctuaciones. Sí, de hecho, como bien dice, el mero paso del tiempo produce cambios significativos en la salud general de las personas. Es decir, hay veces que no es necesaria la intervención, la propia vida, las propias contingencias te ponen en una nueva pareja, en un nuevo trabajo. Yo tuve un paciente que le tocó la lotería de un día a otro, Anda. dejó de venir a terapia, venía por depresión y porque no estaba a gusto en su trabajo de depresión y no lo volví a ver hasta el año siguiente en otro lugar y le dije, oye, es que me dejaste preocupado porque no sabía ni dónde estaba ni me cogía el teléfono. Y dice, no, es que tocó la lotería y la verdad es que me fui por ahí. Así que pues, en muchas Sí. ocasiones esos aspectos y con esa humildad que lo acabas de decir, de yo estoy un rato en consulta, voy a tratar de poner aquí de mi parte, todas las variables independientes de mi parte para producir un efecto allí, pero luego la persona sale de aquí y bueno, voy a tratar de convertirme en un reforzador condicionado, generalizado, que es lo máximo que puedo tratar de hacer y bueno, eh,
Nada, la última ya, ¿a que has dicho que a nivel artístico hacías algo? Me interesa mucho. Sí, sí, sí. Pues yo durante muchos años antes de empezar psicología me dediqué profesionalmente al baile. Y nada, pues bailé mucho hasta que ya dije, esta vida es muy inestable. Estuve viajando un poco por diferentes países y estuvo muy divertido, fue muy divertido. Pero ya dije, bueno, Mm, a buscar algo más estable. Me encantó, me encantó. Y todavía sigo bailando, pero mucho menos, vale. desafortunadamente. ¿Qué tipo de Ujú. baile? Sí, te puedo Pues preguntar. flamenco, sí, Flamenco. sí, flamenco, que es algo así muy, muy peculiar. De hecho, por esto vine a España. Yo soy brasileña y empecé a bailar flamenco desde pequeña por mi madre y entonces mi sueño era venir a España. Y, y vine con 18 años a estudiar conservatorio y aquí sigo más de 12 años, no, de 14 años después.